Buenos días, ingeniera. Realizaremos el análisis del artículo científico Riesgo del hábitat de la mariposa monarca ante escenarios del cambio climático. Antes de comenzar con nuestro análisis, daremos a conocer los datos académicos de los diferentes autores que aportaron a este documento científico, en el cual tenemos Araceli Islas Báez, Ramiro Pérez Miranda, Antonio González Hernández y Martín Romero Sánchez. Una vez dada la información académica y su debido reconocimiento, procedemos a conocer el resumen acerca de este artículo. La modificación en los patrones de temperatura y precipitación ocasionada por el cambio climático a escala global está alterando el funcionamiento de los ecosistemas, por lo que es importante realizar estudios que coadyuven al conocimiento de la distribución de las especies, así como la obtención de predicciones bajo escenarios de cambio climático que permitan ubicar áreas y especies vulnerables a este fenómeno. Se estimaron cambios de superficie bajo escenarios de cambio climático, obtenidos mediante downscaling y modelo de ensamble regional, para el hábitat invernal de la mariposa monarca en la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera de la mariposa monarca. De acuerdo con el estudio, el hábitat invernal de la mariposa monarca desaparecerá en los escenarios A2 y B2 con downscaling para el año 2030. Con el modelo de ensamble regional, la reducción de superficie del hábitat de la mariposa monarca para el año 2030 se estima en un 37.59% y para el 2050 será del 49.13%. Por tanto, el modelo downscaling a escala local indica que el hábitat de la mariposa monarca desaparecerá y que con el modelo de ensamble regional indica que habrá importantes pérdidas del hábitat de la mariposa monarca. Introducción. El cambio climático es un fenómeno que produce alteración en los patrones de temperatura y precipitación. Según la FAO, debido al cambio climático global, entre un 20 y 30% de las especies, tanto de plantas y animales, afrontarán un mayor riesgo de extinción, y una parte significativa de las especies endémicas se habrá extinguido para el 2050. Los hábitats ubicados en diferentes gradientes ambientales estarán sujetos a cambios y las poblaciones biológicas no podrán adaptarse a la velocidad a la que sucede el fenómeno climático, mientras que las especies de lento crecimiento serán reemplazadas por especies de rápido crecimiento, lo cual afectará a la biodiversidad. La mariposa monarca proviene anualmente de Norteamérica. Viajan aproximadamente 3.000 kilómetros desde su hábitat de verano y los refugios de invierno. Estas vuelan 120 kilómetros por día, en un promedio de 25 días. En ellas existen tres rutas migratorias. La primera se ubica por el lado del Pacífico, en donde las mariposas que habitan en las montañas del suroeste de Canadá y el noroeste de los Estados Unidos hasta llegar a lo largo de la costa entre San Francisco y San Diego. La segunda ruta la realizan algunas mariposas del suroeste de Canadá y noroeste de los Estados Unidos, y se dirigen hacia Florida y pasan a Cuba y la península de Yucatán. La tercera se origina en la región de los Grandes Lagos, al noroeste de Estados Unidos y suroeste de Canadá. Penetra en México por Coahuila y Tamaulipas. Pasan por la Sierra Madre Oriental, a la altura de Monterrey y Saltillo, y se dirigen por las montañas bajas de San Luis Potosí. Toman dirección suroeste, acercándose a la Sierra Gorda y Querétaro. En años recientes, la especie de esta mariposa se ha observado una gran disminución. Entre las causas principales son originarias por el cambio climático, en donde los fríos fuertes en lugares de invernación y las fluctuaciones de frío-calor en primavera-verano en la etapa de fecundación y reproducción. Metodología.
En este artículo se utilizó especialmente la técnica de downscaling, el modelo de ensamble regional y los modelos de circulación general. Estos modelos de circulación general son una representación genérica simple del sistema climático general, mediante el cual se predice el cambio del clima de la Tierra. Estos son de escala global y se usan para estudios de vulnerabilidad. Los modelos de resolución más finos se obtienen del procesamiento de información, que proveen estos modelos de circulación general. Mediante la técnica de reducción de escala, también conocida como downscaling, es que consiste en extraer información más fidedigna aportada por las simulaciones de los modelos de circulación general y usa datos meteorológicos para bajar la resolución. Área de estudio. Esta se encuentra en el Estado de México, en los diferentes santuarios, y en el Estado de Michoacán. Condiciones climatológicas. El clima predominante es templado, subhúmedo, con lluvias en verano, temperaturas medias anuales que van de 8 a 22 grados centígrados. Precipitaciones promedio de 700 mililitros hasta 1250 mililitros. Y temperaturas mínimas para el mes más frío que van entre los -3 grados y 18 grados centígrados. En las zonas con altitudes mayores a los 3000 metros se tiende condiciones semifrías. La altitud varía de los 2400 a los 3600 metros. Predominan las pendientes pronunciadas, y la mayor parte de la región presenta desniveles mayores a 15 grados. Los suelos predominantes son andosoles, húmedos y órticos, y la vegetación que predomina es el bosque de coníferas, en especial oyamel y pinos. Dentro de las variables tenemos lo que es las coberturas climáticas. Obviamente el clima que nos dan como resultado la precipitación y temperatura, las cuales fueron generadas a partir de los datos elaborados por el Instituto Nacional de Investigación Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Las coberturas de temperatura y precipitaciones con escenarios de cambio climático se usaron para los años 2030 y 2050 y fueron obtenidos por el método de downscaling y del modelo de ensamble regional. Las variables topográficas de altitud, pendiente y exposición se generaron a partir del modelo digital de elevación con una resolución de hasta 50 metros. El procedimiento para generar las áreas de distribución potencial del hábitat de la mariposa monarca fue mediante operaciones booleanas de las coberturas climáticas y topográficas de acuerdo a la matriz de aptitud de los requerimientos ambientales, aplicado en toda la zona de la reserva de biosfera de la mariposa monarca, bajo dos modalidades. La primera, solo en el área que cubre el bosque de oyamel, que es la especie de árbol donde se establecen con mayor frecuencia estas colonias. Y la segunda área en el bosque de oyamel, más centrándose en los árboles de pino. Especies como encino pino, entre otras, donde ocasionalmente estas colonias de mariposas monarcas llegan a ocuparlas. Resultados. La superficie potencial actual del hábitat de la mariposa monarca corresponde a 8.982,53 hectáreas, el cual concierne a un 62,22% con respecto a la zona total. Dentro de la superficie potencial con escenarios obtenidos por el método de downscaling en toda la zona, las áreas con requerimientos ambientales para hábitat de la mariposa monarca en toda la zona bajo escenarios de cambios climáticos presentan diferentes valores. De acuerdo a los resultados del primer cuadro que observamos aquí, los escenarios B2 son los que presentan mayores superficies potenciales para hábitats invernal para la mariposa monarca. De la misma manera, el modelo de circulación general
CGCM2 tuvo una más alta las superficies con aptitudes potenciales. Las alteraciones de las superficies del hábitat bajo escenarios de cambio climático. Ahora bien, la superficie potencial con escenarios obtenidos por este método de downscaling, aplicados esta vez en el bosque de Oyamel de toda la zona. Dentro del segundo cuadro, tenemos que el área potencial para el hábitat de la mariposa monarca se vería afectada severamente para el 2050, reduciendo su área a menos de un 4,58%. Todo indica que habrá mayores afectaciones de grandes proporciones, mayores del 50% de la superficie en la zona, especialmente en el bosque de Oyamel. La mayor privación se observa para el año 2050 en el escenario A2 y B2 del modelo circular general, que está por arriba de un 94,40%. Superficies del hábitat invernal de la mariposa monarca con escenarios mediante el modelo de ensamble regional. En todas las zonas del núcleo, el área potencial para este establecimiento del hábitat de la mariposa monarca con este método de ensamble regional para los diferentes años de proyección se presentan en él. Mediante el uso del escenario del modelo de ensamble regional, el principal daño se dará para el 2050 en los límites del bosque de Oyamel. Conclusiones. En cuanto al hábitat invernal de esta especie de mariposa, en la zona que corresponde a la reserva del biosfera de la mariposa monarca, se verá últimamente vulnerable ante el cambio climático. Las condiciones climáticas futuras impedirán el desarrollo de la vegetación del bosque Oyamel, donde se establecen las colonias anualmente en la zona ya antes descrita, y por consiguiente desaparecerá el hábitat invernal del área geográfica que se encuentra bajo estudio. En cuanto a la discusión, los escenarios de los modelos de circulación general bajo la aplicación del downscaling muestran una variación climática importante en el futuro para las mariposas monarcas, así como las precipitaciones que afectarán fuertemente a este bosque de Oyamel para los años 2030 y 2050. Las condiciones de sequía provocarán estrés en los árboles de Oyamel, lo que originará amplia susceptibilidad a plagas y enfermedades como actualmente se observa por muerte descendente en árboles de la reserva de biosfera de la mariposa monarca. A continuación veremos un video acerca de esta interesante mariposa. La aparición de la mariposa monarca data de 200 a 250 millones de años atrás. Es originaria del norte de Estados Unidos y migra a México a fines de octubre, realizando un viaje de más de 4.000 kilómetros. ¿Sabías que la mariposa busca la temperatura adecuada para hibernar en los bosques de Oyamel en Michoacán y el Estado de México, en donde permanece hasta mediados de abril? Todos los años hibernan durante 4 meses entre 100 y 140 millones de mariposas en diferentes santuarios en México. Durante la etapa de reproducción se pueden observar árboles llenos de mariposas, dándoles un colorido único, además de ser un grandioso espectáculo de la naturaleza. La mariposa requiere de silencio absoluto y limpieza en las zonas de hibernación para sobrevivir. De ahí la responsabilidad del gobierno mexicano de garantizar las condiciones óptimas para la conservación de la especie. La tala clandestina es la principal amenaza para el hábitat de la mariposa monarca. La Semarnat y la Profepa trabajan de manera coordinada con otras dependencias y autoridades a fin de terminar con esta práctica ilegal. Con este programa camina de la mano el PRONAFOR, coordinado por la Comisión Nacional Forestal,
que busca apoyar acciones en materia de conservación y restauración forestal. Además, es un mecanismo para combatir la pobreza a través de los servicios ambientales que ofrece, lo cual ha permitido que muchos talamontes dejen la actividad ilícita para adherirse al cuidado de los bosques. A continuación, la información bibliográfica de donde hemos obtenido información para la exposición de este artículo, exposición y análisis de este artículo. Muchas gracias.